La noche del 15 de noviembre de 1998 en Laurel, Montana, se suponía que sería como cualquier otra noche, pero para Miranda Fenner, de 18 años, que simplemente estaba haciendo su trabajo en una tienda de alquiler de videos, se convirtió en una auténtica pesadilla. En cuestión de minutos, fue brutalmente atacada y agredida hasta fallecer. ¿Se haría justicia alguna vez por la prematura muerte de Miranda? ¿Qué sucedió en esos momentos cruciales antes del ataque? Laurel es una pequeña ciudad ubicada en el condado de Yellowstone, Montana, con una población de poco más de 7,000 personas. Es conocida por su comunidad amigable y sus pintorescos alrededores. La ciudad está situada a lo largo del río Yellowstone, que ofrece numerosas oportunidades para actividades recreativas al aire libre, como la pesca y el kayak. Laurel también tiene un distrito histórico en el centro, con encantadoras tiendas y restaurantes. En general, Laurel ofrece una atmósfera pacífica y acogedora, perfecta para aquellos que buscan escapar del bullicio de la vida urbana. Y es aquí donde comienza nuestra historia. En contraste con la tranquila ciudad de Laurel, el lugar de nacimiento de Miranda Colleen Fenner, Sacramento, era una ciudad bulliciosa aquellos días en California. Nació el 26 de diciembre de 1979, hija de Mike y Sherry Fenner. No era hija única y tenía un hermano menor llamado Tim. Cuando Miranda tenía solo 11 años, su familia empacó sus pertenencias y se mudó a Laurel, Montana. A pesar de dejar a sus amigos de la infancia y sus alrededores familiares, Miranda se adaptó rápidamente y pronto hizo nuevos amigos en su nuevo hogar. Asistió a la escuela secundaria de Laurel, donde destacó tanto académica como socialmente. Pero no solo los libros y los estudios la mantenían ocupada. También tenía un lado creativo que nutría pasando tiempo con sus seres queridos, dibujando y explorando las últimas tendencias en la moda, ya fuera disfrutando de una tarde de compras con sus amigas o esbozando su último diseño. Miranda siempre encontraba alegría en las pequeñas cosas de la vida. Después de años de arduo trabajo, la joven por fin se graduó de la escuela secundaria de Laurel en mayo de 1998, orgullosa de todo lo que había logrado. Recién salida de la escuela secundaria, Miranda estaba lista para enfrentar el mundo. No pasó mucho tiempo antes de que se le presentara una oportunidad en forma de un trabajo en The Movie Store, una encantadora tienda de alquiler de videos ubicada en el 419 de la calle Main en Laurel. Miranda amaba su trabajo y rápidamente se convirtió en una cara familiar para los clientes habituales de la tienda. Con su sonrisa contagiosa, saludaba a cada cliente con entusiasmo y disposición para ayudar. La tienda estaba a solo un paso de su casa familiar, y Miranda a menudo caminaba hacia y desde el trabajo, disfrutando de los paisajes y sonidos de su querida ciudad. Miranda estaba contenta con su vida, pero el destino puede ser cruel, y la tragedia pronto golpeó como un rayo en un día despejado. El domingo 15 de noviembre de 1998, pocos minutos después de las 8 de la noche, el Departamento de Policía de Laurel recibió una llamada frenética reportando un tiroteo en la tienda de películas donde trabajaba Miranda, de 18 años. La persona que llamó, que estaba pasando en su auto, notó a una mujer intentando desesperadamente salir arrastrándose por la puerta de la tienda de videos y se detuvo de inmediato para ayudar. Dijo que, al acercarse, se dio cuenta con horror que la mujer parecía haber recibido un disparo en el cuello y que estaba luchando por su vida. Los oficiales de la policía se apresuraron al lugar, con las sirenas aullando mientras aceleraban por las tranquilas calles. Cuando llegaron, se encontraron con una escena impactante. 3 personas reunidas alrededor de una mujer que yacía en un charco de sangre justo a la derecha de la puerta principal de la tienda de alquiler de videos. Los oficiales inmediatamente acudieron en su ayuda, pero estaba claro que ella estaba en muy mal estado. Su cuerpo estaba empapado en sangre, lo que dificultaba determinar dónde estaban las heridas. Estaba inconsciente, con solo un pulso débil indicando que aún estaba viva. Los oficiales sabían que debían actuar rápidamente para salvarle la vida. Mientras trabajaban para estabilizarla, notaron las profundas heridas en su cuello y sus corazones se hundieron. Se preguntaron si había ocurrido un tiroteo
o si algo aún más siniestro estaba en juego. Los oficiales llamaron al personal médico para que acudiera al lugar y continuaron haciendo todo lo posible para mantener a la víctima con vida. Era una carrera contra el tiempo. El aire de la noche estaba cargado de tensión y miedo cuando una ambulancia llegó al lugar del tiroteo. Los oficiales trabajaron rápidamente para ayudar a mover a la víctima gravemente herida a la ambulancia, que luego recorrió las calles con las sirenas aullando mientras se dirigía a un lugar cercano, donde un helicóptero esperaba para llevar a la víctima al Hospital St. Vincent, en Billings. Al llegar al hospital, la víctima fue llevada de inmediato a una sala de operaciones donde un equipo de cirujanos hábiles trabajó incansablemente. El hospital estaba lleno de un sentido de urgencia, y todos trabajaban juntos con un propósito singular: salvar la vida de la víctima. No pasó mucho tiempo para que la víctima fuera identificada como nada menos que Miranda. Mientras tanto, en la tienda de películas había una gran actividad. Los oficiales de policía habían entrado por la puerta trasera de la tienda, que notaron estaba ligeramente abierta. Adentro, el caos reinaba. La tienda estaba completamente desordenada, pero eso no era lo peor. Había un rastro de sangre que iba desde la parte trasera de la tienda hasta la puerta principal, por donde Miranda evidentemente se había arrastrado en agonía. Los oficiales quedaron impactados por lo que vieron. Después de asegurar la escena del crimen, notificaron rápidamente al personal de comando y a los detectives, tanto del Departamento de Policía de Laurel como de la oficina del sheriff del condado de Yellowstone. Cuando llegaron los detectives, rápidamente se pusieron a trabajar. Tomaron medidas y bocetos del exterior de la tienda antes de moverse rápidamente hacia adentro. La escena era espantosa, y los detectives no pudieron evitar sentir un escalofrío de horror mientras buscaban huellas dactilares y huellas de zapatos. El destello de las cámaras llenaba la habitación, mientras fotografiaban la escena capturando hasta el último detalle. En su búsqueda de justicia, confiscaron varios elementos físicos que podían ayudar a llevar al perpetrador ante la justicia. Mientras trabajaban, los oficiales de patrulla también peinaban el área circundante, tocando puertas y hablando con los lugareños, con la esperanza de reunir más información e identificar testigos. Uno de los oficiales, identificado simplemente como el oficial Wells, pronto fue enviado desde la escena del crimen al Hospital St. Vincent para verificar la condición de Miranda y asegurar cualquier evidencia valiosa que pudiera ayudar en la investigación. Al llegar, fue rápidamente escoltado a la sala de operaciones, donde se puso una bata estéril y entró en la sala de operaciones. Allí, fue testigo de los valientes esfuerzos del cirujano para salvar la vida de Miranda, pero lamentablemente, a las 10:01 de la noche, fue declarada muerta. Sus heridas eran demasiado graves. Fue un momento desgarrador para todos. La noticia de la muerte de Miranda se difundió como un reguero de pólvora y pronto llegó a oídos de su familia. El peso de la tragedia los golpeó como una tonelada de ladrillos, dejándolos devastados y luchando por aceptar la realidad de lo que había sucedido. Al día siguiente, el 16 de noviembre de 1998, se realizó una autopsia en el cuerpo de Miranda a cargo del Dr. Tom Bennett, asistido por el Dr. Ken Mueller. Al examinarla, descubrieron la brutal verdad. Miranda había sido apuñalada y degollada, dejándola sin posibilidad de supervivencia. La única otra herida que encontraron fue una laceración defensiva en el dedo índice derecho. Con pesar, clasificaron su muerte como un homicidio. Tras la trágica muerte de Miranda, los detectives y los agentes de la ley iniciaron una intensa investigación para atrapar al asesino. No dejaron piedras sin voltear, entrevistaron a cientos de personas y revisaron todas las pistas posibles. A pesar de sus mejores esfuerzos, no pudieron localizar a un sospechoso ni identificar un motivo claro para el crimen. Se señaló que se había tomado una pequeña cantidad de dinero en efectivo de la caja registradora de la tienda de videos, por lo que los detectives no pudieron descartar por completo la posibilidad de que el robo fuera un motivo. Los días que siguieron estuvieron llenos de frustración y desesperación, ya que la investigación parecía llegar a un callejón sin salida tras otro.
A pesar de que pasaron meses, el caso permaneció abierto y activo, y los detectives continuaron trabajando incansablemente para descubrir cualquier pista. Mientras tanto, la familia de Miranda se negó a perder la esperanza y tomaron cartas en el asunto. Imprimieron carteles con la foto de Miranda y las inquietantes palabras «asesinada en Montana», y los pegaron por todo el país. Su determinación de encontrar justicia para Miranda nunca flaqueó, incluso ante la incertidumbre y el dolor. Era un caluroso día de julio del año 2000, solo 2 años después del brutal asesinato de Miranda, cuando los agentes del sheriff del condado de Dawson recibieron una pista sobre un hombre al que querían interrogar en relación con un incidente de tráfico. El oficial vio al hombre, cuya identidad no revelaron, en la ciudad de Glendive, Montana, y trató de detenerlo. Pero antes de que pudieran acercarse a él, el hombre sacó un arma y disparó a uno de los agentes en la pierna. En un instante, la tranquila ciudad se convirtió en una escena caótica, mientras los oficiales buscaban cobertura y respondían al fuego. El intercambio terminó con la muerte del hombre. La noticia de la muerte del hombre pronto provocó una nueva ola de rumores y especulaciones sobre el asesinato sin resolver de Miranda. Se decía que había hecho algunas afirmaciones impactantes antes de su muerte. Afirmaciones de que estaba involucrado en el brutal asesinato de Miranda en 1998. Estos rumores fueron suficientes para captar la atención del entonces sheriff del condado de Yellowstone, Chuck Maxwell. Estaba decidido a no dejar piedra sin voltear en su búsqueda por llevar al asesino de Miranda ante la justicia. Despachó a 2 de sus mejores detectives a Glendive para investigar cualquier posible vínculo entre el hombre que fue abatido y la muerte de Miranda. Después de una investigación exhaustiva, los detectives informaron que los rumores no tenían fundamento ni estaban confirmados. La búsqueda del asesino de Miranda continuó. Pasaron los años, y el asesinato permaneció sin resolver. En febrero del 2006, el caso fue llevado al centro de atención nuevamente, esta vez en un programa de televisión nacional llamado The Montel Williams Show. Sherry, la madre desconsolada de Miranda, apareció en el programa con la psíquica Sylvia Brown, quien afirmó tener información sobre el caso. Durante el programa, Sylvia reveló que creía que los asesinos eran clientes de la tienda de videos y que habían estado merodeando por allí. La psíquica también compartió que 2 hombres de 19 y 24 años eran responsables de la muerte de Miranda y que vivían dentro de un radio de 8 kilómetros de la tienda. A pesar de su agitación emocional y escepticismo hacia la psíquica Sylvia, Sherry creía que estar en el programa era vital para llevar el caso de Miranda a la atención de una audiencia más amplia. Al final, no se trataba de sus dudas o miedos, sino de honrar la memoria de su hija y encontrar justicia por su muerte sin sentido. El programa de Montel Williams resultó ser un punto de inflexión en el caso de Miranda. Después de que el programa se emitiera, Sherry comenzó a recibir una avalancha de llamadas telefónicas y cartas de personas que habían visto el programa. Sherry se sintió abrumada de esperanza y se propuso a pasar toda la información que recibía a los detectives que trabajaban en el caso de Miranda. Sin embargo, a pesar de las pistas aparentemente positivas, los detectives no pudieron descubrir ninguna evidencia concreta que los llevara al asesino de Miranda. Pasaron los años, pero Sherry nunca perdió la esperanza. Continuó recibiendo pistas sobre el brutal asesinato de su hija. Cada vez que recibía nueva información, era como abrir viejas heridas, pero sabía que incluso la pista más pequeña podía ser la clave para encontrar al asesino de su hija. En el año 2012, con una determinación inquebrantable, Sherry imprimió nuevos carteles de recompensa con la foto de Miranda y el título «Justicia para Miranda» en letras grandes. Los carteles ofrecían una recompensa de $25,000 y pedían a cualquiera que tuviera información que se presentara. Los carteles se distribuyeron no solo en su estado, sino también por todo el país, ya que Sherry se negaba a descansar hasta que se hiciera justicia. Fue un rayo de esperanza para la familia de Miranda cuando se estableció la Unidad de Casos No Resueltos del Departamento de Policía de Billings en marzo del 2012. Por fin, había un equipo dedicado de detectives trabajando en asesinatos sin resolver.
El caso del asesinato de Miranda fue transferido a la unidad y no perdieron tiempo en redoblar sus esfuerzos para resolverlo. 2 detectives, Frank Fritz y Shane Bancroft, se hicieron cargo de la investigación, revisando pistas antiguas y encontrando nuevas. Otros detectives que formaban parte de la unidad de casos sin resolver y trabajaban en el asesinato de Miranda estaban seguros de que por fin se haría justicia. Sabían que personas en la comunidad tenían información que podría resolver el caso. Con los nuevos avances tecnológicos en pruebas de ADN y un flujo constante de pistas, estaban convencidos de que los días del asesino estaban contados. En octubre de 2013, una mujer llamada Beverly Saylor contactó a las autoridades afirmando que tenía información valiosa sobre el homicidio de Miranda Fenner. El detective Bancroft fue asignado para hablar con ella por teléfono, y lo que ella reveló lo dejó atónito. Beverly había estado casada anteriormente con un hombre llamado David Saylor, quien tenía hijos de un matrimonio anterior. En el momento del asesinato de Miranda, vivían en Laurel. Beverly dijo que creía que el hijastro de David, Zachary O'Neill, estaba involucrado en el crimen y lo describió como una persona violenta. Ella relató incidentes específicos que la inquietaron profundamente y pintó un retrato perturbador de la personalidad de Zachary. Según Beverly, su esposo mencionó en varias ocasiones a lo largo de los años que Zachary había alquilado una película en la noche del homicidio. Ella se fue de Montana poco después del asesinato, pero ya que había regresado, los recuerdos surgieron y la motivaron a llamar a las autoridades. El detective Bancroft agradeció la información, pero sabía que debía investigar más a fondo para ver si había alguna verdad en las afirmaciones de Beverly. Al profundizar, descubrió que Zachary vivía en la zona en el momento del homicidio, pero no había otras pruebas que lo vincularan con el crimen. Fue otro callejón sin salida frustrante para los detectives. A medida que pasaban los años, varias personas se presentaron para confesar el asesinato de Miranda, pero cada afirmación resultó ser una pista falsa, lo que llevó a los detectives a perseguir confesiones falsas. El caso parecía estar atrapado en un ciclo interminable de esperanzas frustradas e intentos inútiles de cierre. En un giro sorprendente de los acontecimientos, en abril de 2016, Zachary, el hijastro que había sido implicado por su exmadrastra, hizo una confesión impactante mientras estaba en un hospital psiquiátrico en Spokane, Washington. Afirmó ser responsable del asesinato de Miranda. Sin embargo, los detectives eran escépticos sobre su confesión y lo consideraban poco creíble, ya que los detalles que proporcionó eran ya ampliamente conocidos. Además, Zachary también se había responsabilizado de un segundo asesinato que no había ocurrido, lo que arrojó aún más dudas sobre su credibilidad. Como resultado, los detectives se vieron obligados a redirigir su enfoque a otro lugar en su búsqueda de justicia para Miranda. Casi un año después, el 19 de marzo del 2017, Zachary entró en la instalación de detención del condado de Yellowstone y pidió hablar con los oficiales. Mientras lo llevaban a la sala de entrevistas, los oficiales no pudieron evitar notar que no parecía estar bien. Parecía estar drogado con algo y se preguntaron qué le estaba pasando. Era un déjà vu, ya que Zachary repitió la misma historia que había contado casi un año antes. Había asesinado a Miranda en la tienda de películas en Laurel. Explicó que había estado entrando y saliendo de cárceles y prisiones durante los últimos años, y que había intentado contarle al personal médico en Spokane sobre lo que había hecho, pero no lo tomaron en serio. Luego reveló que había usado metanfetaminas, lo que explicaba su estado en ese momento. Después de la confesión de Zachary, los oficiales no perdieron tiempo en informar al detective Fritz sobre su revelación. El detective estaba decidido a llegar al fondo del caso, por lo que prometió contactar a Zachary al día siguiente. Preocupado por el bienestar de Zachary, uno de los oficiales se ofreció a llevarlo a un centro de crisis. Mientras conducían, el oficial instó a Zachary a mantener su teléfono cargado y listo para una llamada de los detectives. Zachary asintió en señal de acuerdo. 2 días después, el 21 de marzo del 2017, Zachary fue a la oficina del sheriff del condado de Yellowstone para reunirse con los detectives Fritz y Bancroft.
Mientras lo escoltaban a una sala de conferencias, la cara de Zachary estaba manchada de lágrimas. Los detectives le preguntaron sobre la causa de su angustia, y Zachary reveló que había visto los carteles de recompensa de Miranda en el vestíbulo, lo que había desencadenado una oleada de emociones en él. Mientras Zachary se sentaba frente a los detectives, estaba visiblemente nervioso e inquieto. El detective Bancroft notó la inquietud de Zachary y trató de hacerlo sentir cómodo, dejándole saber que no estaban allí para arrestarlo. Le leyeron sus derechos y Zachary reconoció que entendía. Los detectives dejaron claro que necesitarían tiempo para verificar la veracidad de lo que les iba a decir antes de tomar cualquier acción. Zachary entonces vaciló y reveló su deseo de informar a sus padres antes de hacer pública la información. Los detectives asintieron, asegurándole que no había necesidad de apresurarse y que le darían tiempo para hablar con sus padres. Cuando Zachary comenzó su confesión, llevó a los detectives al pasado, a sus años de adolescencia. Recordó que había estado viviendo en Spokane, pero que había regresado a Laurel alrededor de mayo de 1988. A los 18 años, dijo que vivía con su padrastro, David Saylor. Zachary admitió haber caído en la adicción a las drogas, cometiendo robos y hurtos para financiar su hábito. Pronto comenzó a hablar sobre el día del homicidio. Reveló que había estado en casa con su madre ese fatídico día, cuando ella le pidió que alquilara algunas películas. Debido a esto, condujo hasta la tienda de películas y alquiló 4 o 5 películas, incluyendo una película para adultos. Describió el auto que conducía en ese momento y dijo que pagó en efectivo por los alquileres. Los detectives confirmaron que la cuenta vinculada al padrastro de Zachary, David, se usó para alquilar 4 películas a las 5:04 de la tarde del homicidio. Mientras Zachary hablaba, recordó detalles vívidos sobre ese fatídico día. Miranda, que llevaba una camisa azul y gafas, no había hecho nada para provocarlo cuando alquiló las películas. Pero cuando regresó a su casa, su madre se enfureció al descubrir la película para adultos que había alquilado y le ordenó que la devolviera. Llevó la película de vuelta a la tienda de películas y fue entonces cuando decidió robarla. Esperó hasta que otros clientes se fueran. Luego sacó una pequeña pistola semiautomática calibre 22 y le exigió dinero a Miranda. Ella cumplió y él tomó el dinero sin dañarla, pero luego su paranoia se apoderó de él y llevó a Miranda a una habitación trasera donde describió en detalle cómo la ató con cinta adhesiva para poder escapar. Sin embargo, la idea de que ella fuera una testigo aún lo molestaba, así que sacó su cuchillo y le cortó la garganta. Mientras Zachary relataba esta escena espeluznante a los detectives, se echó a llorar. Recordó que luego entró en pánico cuando pensó que había escuchado a alguien llegar y huyó por la puerta trasera, dejando a Miranda mortalmente herida. Los detectives se inclinaron, con sus ojos fijos en Zachary, mientras describía los detalles escalofriantes de cómo supuestamente había tomado la vida de Miranda, pero sus preguntas no habían terminado aún. Necesitaban saber si esta era la primera vez que había herido a alguien. La respuesta fue mucho más siniestra de lo que podrían haber imaginado. La voz de Zachary temblaba mientras confesaba un brutal asalto e intento de asesinato que había ocurrido solo un mes antes del asesinato de Miranda. La víctima, una mujer que había visto en Broadwater, alguien a quien decidió atacar. Con una frialdad que estremeció a los detectives, Zachary relató cómo le había cortado la garganta y la había dejado por muerta, pero luego una revelación impactante. Había usado un condón durante el ataque y creía que lo había dejado atrás cuando huyó de la escena. Los detectives escucharon con horror mientras Zachary explicaba que pensaba que la víctima había sobrevivido porque su muerte no había sido reportada en las noticias. Pero, ¿por qué había intentado matarla en primer lugar? La respuesta de Zachary fue simple: tenía miedo de ir a la cárcel. A medida que avanzaba la entrevista, los detectives le preguntaron a Zachary qué lo había llevado a presentarse después de todos esos años. Habló de la culpa y el remordimiento que lo habían atormentado desde que su hermanastro pereció en un incendio en 2013. Zachary reveló que había estado luchando contra la depresión y que había considerado quitarse la vida, y que sentía que era el momento de asumir sus crímenes.
Sin duda, los detectives estaban sorprendidos por el nivel de detalle y consistencia en su relato, pero a pesar de esto, seguían siendo escépticos. Esto los llevó a preguntarle por qué deberían creerle. A esto, Zachary respondió con confianza que sabía detalles específicos que nunca se dieron a conocer al público. Los detectives no podían creerle a Zachary de inmediato, porque sabían que una confesión por sí sola no era suficiente para probar la culpabilidad bajo la ley de Montana. Necesitaban más pruebas concretas para asegurar que se hiciera justicia. Cuando el interrogatorio llegó a su fin, los detectives hicieron un último movimiento para asegurarse de tener todas las pruebas necesarias para resolver el caso. Con el permiso de Zachary, obtuvieron muestras bucales de él para recolectar una muestra de ADN. Las muestras fueron cuidadosamente empaquetadas y enviadas a la División Forense de Montana para su análisis, donde esperaban que los resultados fueran la pieza final del rompecabezas que llevaría justicia a Miranda. Después de su entrevista con Zachary, los detectives Fritz y Bancroft trabajaron para corroborar su confesión. Comenzaron investigando el otro caso que Zachary mencionó. Su investigación los llevó a un caso sin resolver con el Departamento de Policía de Billings, que inmediatamente compartieron con el detective Kruger. Al comparar notas, el detective Kruger se convenció de que las confesiones de Zachary coincidían con el brutal ataque a una repartidora de periódicos llamada Julia Lilethun el 5 de septiembre de 1998. Con esto en mente, el detective Kruger tomó la evidencia de ADN del caso y la comparó con la muestra bucal obtenida de Zachary. El 18 de abril del 2017, la División Forense de Montana informó la asombrosa noticia. El perfil de ADN de un condón encontrado en la escena del crimen coincidía con el de Zachary. La evidencia era innegable y los crímenes de Zachary, ocultos durante tanto tiempo, por fin salieron a la luz. Los detectives Fritz y Bancroft no se detuvieron ahí. Su investigación los llevó a un amigo de Zachary, identificado simplemente como SB. Durante una entrevista con los detectives en mayo del 2017, SB reveló que conocía a Zachary desde que era un niño y que Zachary tenía un historial de tendencias violentas. SB recordó instancias específicas del comportamiento violento de Zachary y también reveló que Zachary le había confesado haber matado a Miranda 2 meses antes de confesárselo a los detectives. SB estaba devastado por la confesión de Zachary, especialmente porque conocía a Miranda y a su familia. SB continuó contándole a los detectives sobre el hermanastro de Zachary, quien había muerto en un incendio en 2013. Zachary había buscado justicia por la muerte de su hermanastro, y cuando las personas involucradas fueron condenadas, pensó que se había hecho justicia. SB dijo que le dijo a Zachary que la familia de Miranda también merecía justicia y que lo alentó a entregarse. SB afirmó que llevó a Zachary a la oficina del sheriff para su entrevista con los detectives en marzo del 2017. Los detectives quedaron asombrados por las historias de SB y les dio otra pieza de evidencia para agregar al rompecabezas. Ese mismo mayo del 2017, los detectives Fritz y Bancroft se dirigieron a Spokane, Washington, para otra ronda de interrogatorios con Zachary. Tan pronto como Zachary comenzó a hablar, los detectives se dieron cuenta de que aún no habían escuchado todo. Esta vez, Zachary confesó haber abusado de una tercera mujer. No escatimó en los detalles mientras relataba cómo la encontró y la llevó al parque Riverfront, donde la violó. Los detectives estaban horrorizados, pero continuaron con su interrogatorio. Zachary mantuvo que no había matado ni herido a la mujer más allá de la violación. Los detectives escucharon atentamente, sabiendo que cada pieza de información que él les daba podía potencialmente ayudarlos a llevar justicia a sus víctimas. A principios del 2019, el detective Fritz estaba decidido a encontrar cualquier caso que pudiera estar relacionado con los crímenes atroces de Zachary. Con la ayuda de Autumn Fry, buscaron en los registros de casos de abuso reportados en 1998 y ahí estaba. Un caso que ocurrió en el parque Riverfront el 12 de septiembre de 1998, solo una semana después del abuso de Julia, la repartidora de periódicos. A medida que el detective Fritz profundizaba, encontró inquietantes similitudes entre los informes de las víctimas y el relato de los eventos de Zachary. La víctima había sido examinada en un hospital,
y se recuperó evidencia de ADN. El detective Fritz decidió probar esta evidencia de ADN contra la muestra recolectada de Zachary, y los resultados fueron innegables. Era una coincidencia. Esto solo corroboró aún más la historia de Zachary. Tristemente, la víctima en este caso había fallecido en 2013, pero el detective Fritz estaba más decidido que nunca a hacer justicia para todas las personas que fueron victimizadas por Zachary. Después de descubrir toda la evidencia convincente contra Zachary, los detectives sabían que era el momento de actuar. Después de la entrevista con Zachary en Spokane, Washington, en mayo del 2017, Zachary se metió en problemas y ya estaba cumpliendo una sentencia de prisión por robo y posesión de armas desde diciembre del 2017, con la fecha de liberación fijada para 2024. Sin embargo, Zachary fue transferido de Washington a Montana para enfrentar cargos por el brutal asesinato de Miranda y el abuso e intento de asesinato de la repartidora de periódicos en septiembre de 1998. Los fiscales decidieron no acusarlo del tercer crimen, posiblemente porque la víctima ya había fallecido. El 23 de julio del 2019, se llevó a cabo una audiencia en una corte de Montana, donde Zachary fue formalmente acusado de ambos crímenes. Sin dudarlo, se declaró culpable. La sentencia para ambos crímenes se fijó para el mes siguiente, agosto, y Zachary acordó permanecer en Montana hasta entonces. El día del juicio llegó, el 23 de agosto del 2019. Las emociones estaban a flor de piel dentro de la sala del tribunal del distrito donde Zachary sería sentenciado. Fue llevado encadenado y esposado. Mientras las personas se acomodaban en sus asientos, la jueza del tribunal de distrito, Jessica Fair, hizo un anuncio advirtiendo a todos que no se tolerarían estallidos. Señaló a Zachary, recordándole que había oficiales presentes en la sala del tribunal. La tensión en la sala era palpable y todos contenían la respiración esperando lo que estaba por venir. El tribunal escuchó atentamente mientras el detective Bancroft testificaba, relatando cómo Zachary se convirtió en sospechoso del caso años después de haber sido pasado por alto. Luego, el aire se volvió más pesado cuando Julia, la víctima de Zachary del ataque del 5 de septiembre de 1998, valientemente subió al estrado. Compartió los desgarradores detalles de ese fatídico día, describiéndolo como el peor de su vida y el día en que se encontró cara a cara con el mal puro. Mientras Julia relataba cómo Zachary la abusó y la apuñaló repetidamente en la mandíbula, la garganta, las manos y los brazos, la sala se llenó de sollozos y lágrimas. Describió cómo intentó razonar con su atacante, diciéndole que era una madre soltera con cáncer, pero sin éxito. El ataque la dejó permanentemente herida, con movilidad limitada y una vida de dolor, pero el trauma no terminó ahí. Julia tuvo que lidiar con la depresión y la ansiedad tras el ataque. Fue un testimonio poderoso que conmovió a muchos en la sala del tribunal y llevó a los fiscales a pedir la pena más severa para Zachary. Soy Julia Lillethun y soy una sobreviviente de un asesino en serie. La tensión llenó la sala del tribunal cuando los padres de Miranda subieron al estrado. El dolor por su pérdida aún era fresco y crudo, y la vista de Zachary, sentado en las sillas frente a ellos, solo avivó sus emociones. Cuando Sherry, la madre de Miranda, comenzó a hablar, su voz temblaba con una rabia apenas contenida. Zach O'Neill, mereces cada cosa horrible que se te cruce. No hay perdón en mi alma y no hay remordimiento por mis pensamientos. Miró a Zachary con furia y lo llamó un monstruo despiadado, escupiendo las palabras con veneno. Continuó diciendo que no podía encontrar ningún perdón en su alma por los actos despreciables que había cometido contra su hija. Sus palabras resonaron en la sala del tribunal, dejando en claro que las acciones de Zachary habían destrozado para siempre las vidas de todos a los que había lastimado. Cuando la abogada defensora de Zachary, Chris Copenhaver, tomó el estrado, pintó una imagen diferente de su cliente. Reveló cómo la adicción de Zachary a la metanfetamina comenzó a la temprana edad de 10 años y se hizo más fuerte con el paso de los años. Sin embargo, Copenhaver le dijo al tribunal que Zachary había experimentado una transformación desde que confesó sus crímenes a la policía
Ella creía que tenía la capacidad de cambiar y que merecía una segunda oportunidad. En un último esfuerzo por humanizar a Zachary, su padre biológico, Mark O'Neill, y su hermana subieron al estrado para ofrecer su apoyo. Expresaron sus sinceras disculpas a la familia de Miranda y manifestaron su esperanza de que pudieran seguir adelante a pesar del desgarrador calvario por el que habían pasado. Pronto llegó el momento de la sentencia y la sala del tribunal contuvo el aliento colectivo, mientras todas las miradas se dirigían a la jueza Jessica cuando dictó el destino de Zachary. La tensión era palpable y el silencio ensordecedor mientras la jueza declaraba la sentencia que Zachary tendría que cumplir. Le impuso no una ni dos, sino 3 cadenas perpetuas por las atrocidades que había cometido contra Miranda y Julia. Pero eso no fue todo. Zachary también fue designado como un delincuente violento de alto riesgo de nivel 3, lo que significa que será estrechamente monitoreado por el resto de su vida. La gravedad de sus crímenes exigía que se le mantuviera fuera de las calles y la jueza dejó en claro que no sería elegible para libertad condicional hasta haber cumplido un mínimo de 30 años tras las rejas. El peso de la sentencia se sentía en la sala del tribunal mientras Zachary era llevado, sabiendo que pasaría el resto de sus días pagando por los horrores que había infligido a sus víctimas. Y con eso, el caso de Miranda Fenner llegó a su fin. Un hombre que había eludido la justicia durante tanto tiempo fue responsable de sus crímenes atroces. Aunque se hizo justicia, las cicatrices de sus acciones permanecerán para siempre con las víctimas y sus familias. Pero si Zachary no hubiera confesado los crímenes, ¿crees que el caso se habría resuelto alguna vez? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,